Bueno. Salí yo de Guatemala el 82, del mes de julio, 20 de julio. Salió con mi padre, tenía yo 15 años. Me acuerdo mucho cuando salí yo con los soldados, abajo de los balas salimos nosotros, pasa de helicóptero encima de nosotros cuando venimos en Dolores. Ya cuando venimos en Dolores, venimos en Aquismala y entramos aquí en la carretera internacional, nos fuimos a Motocintla con los hermanos de Motocintla. Allí nos fuimos, dilatamos 6 meses y nos fuimos otra vez a trabajar en Capitalero, en Tapachula. Ahí nos fuimos 6 meses allá, nos regresamos otra vez aquí en Motocintla. Nos volvemos otra vez aquí también en Ceneguita, nos venimos aquí con nuestros gente, pues, ahí están allí, ahí nos venimos en Ceneguita, ahí nos vivimos como 8 años y después salimos allí en Ceneguita, nos venimos en Colorado. Ahorita ya estamos viviendo como 30 años allí en Colorado y ya ahorita, cuando salimos en Guatemala, salimos muy tristes nosotros, con nuestros padres, con nuestros vecinos. Ahí sí, sí acordamos uno cuando salimos nosotros, pero sí, era yo muy chiquito, tenía yo 15 años cuando salí yo en Guatemala, pero ahorita tengo yo 57 años. Bueno, aquí estoy quedando con mis familias, aquí en Colorado, pero ahorita nosotros, lo que queremos nosotros en Colorado, queremos un apoyo del gobierno para el Pozo Profundo, queremos valvarizado para el Tugo, ese queremos nosotros ahorita. Gracias con esa gente, nos dejamos aquí en Chiapas, gracias con esa gente, lo que apoyamos los, los católicos, los padres, el obispo Samuel Luis, y la venía aquí con nosotros, él los apoyamos allá con alimento. Allá es que cuando nos poblamos allí en Colorado, no tenemos casa, pero paja, y el techo aquí en corredor es caña de milpa. Así pasamos antes del año 1990. Ahí sí pasamos nosotros allí. Pero ya después sacamos el Pozo Profundo, ahí vivimos nosotros ahorita con nuestra familia. Gracias con esta gente, nos apoyamos. Es solo ese que puede yo decirlo. Muchas gracias, Angelina. Ahora vamos a escuchar a Francisco Andrés Pascual. Sí. Buenos días, yo llamo Francisco. Como yo soy refugiado en México, como me invitan por este evento, por eso vengo. Y nosotros ya tiene años estoy aquí en México. ¿Por qué estamos en México nosotros? Vengo con mi familia, con mis vecinos. Año 1981, 82 salimos. Saber por qué nos así hicieron un gobierno Efraín Riesmón, él lo que dio orden, que lo mata la gente, que quema las casas, nos quedamos sin casa, por eso venimos con mi familia, con mi vecino, en Pueblo Nentón se llama donde vivo yo. Por eso salgo a Guatemala y vengo a México. Gracias de Dios nos ayudan el gobierno aquí en México, José López Portillo. Ellos nos ayudan con Cristiano, con ONGs, ellos unen que dieron ayuda, que nos comemos un poco. Después pasó tiempo, nos llegamos a un campamento, se llama Ceneguita, dieron favor de los hermanos Colonia Rodolfo Figueroa, ahí nos pasamos 8 años.
Después llegó el aviso que le buscan un terrenito, que lo compran, donde pues vivir. Por eso nos buscamos representantes, nos llegamos donde estamos ahorita, se llama Nueva Libertad, Colorado, donde estamos. Y ahorita ya, cuando ya salimos, ya tienen años, nos salimos, gracias a Dios, y nos ayudan de los gobiernos mexicanos. Después entró otro, es buena gente, otro, el Miguel Las Magri, él viene el gobierno atrás de los José López Portillo. Ellos nos ayudan mucho, gracias a Dios con ellos. Por eso hay un poquito de posesión donde estamos ahorita. Dieron ayuda, nosotros compró el terrenito, donde es puro, ese sí, no es bastante, pero es puro sitio. Después nos dan una ayuda, nos avisan que lo mandan un pesito pues para sacar un pozo profundo. Esa es la posibilidad donde estamos nosotros. Hay un poco beneficio, gracias a Dios, por parte del gobierno. Donde estamos ahorita, ahí sí, algo feliz un poco, gracias con el gobierno o gracias con hermanos mexicanos. Si nosotros somos buena gente, hay donde hay un poco terrenito, donde hicimos la milpa, donde dieron la leña, ahí sí hay tranquilidad, ya tiene años, estamos ya, año 1981, 82, ya más de 40 años estamos aquí en México. Esa es nomás la idea, gracias a ustedes. Muchas gracias, don Francisco, y ahora le damos la palabra a don Gilberto López. Buenos días a todos. Nosotros vamos a contar la historia como salimos de Guatemala. Pues allá en Guatemala nosotros no pensábamos dejar nuestro país, pero en un rato a otro comenzó el problema, sin darnos cuenta, donde nos encontraban personas que encontraban en sus trabajos, los golpeaban, los mataban y todo. Salieron huyendo de nuestro país, de diferentes aldeas, porque allá se tratan de aldeas, pues huyeron para este lado de la línea. Entonces nosotros mirábamos, como estaba yo cerca de la frontera, no estaba muy lejos donde estoy viviendo. Si mucho caminaban, hasta como unos 5 minutos, 10 minutos, y pasaban de este lado de México. Más trabajamos aquí en México. Entonces, nosotros nos miramos porque está saliendo mucha gente. Donde quiera se escuchaba que estaba saliendo la gente. Después empezó el bombardeo. Hubo una aldea donde mataron gente, tiraron bombas, todo, se escuchaba el bombardeo que había. Entonces, de ese mismo se huyó la gente, pero sí murió mucha gente. ¿Por qué? Por causa del ejército. El ejército, personas que encontraban, ahí se terminaban. Por eso, nosotros de eso mismo salimos, pero gracias a Dios, pasamos de este lado, como dice el compañero, que el gobierno nos apoyó mucho, y a lo largo del rato, entonces el ejército nos llegó a apoyarnos, y Naciones Unidas, y luego llegó la Iglesia Católica, fue los que nos dieron los alimentos, porque sufrimos. Cuando salimos, nosotros dormíamos en la montaña, no teníamos que comer, no había agua. En los charcos de agua, donde el ganado estaba, ahí tomábamos agua, con los niños sufriendo. Entonces, pues ya cuando salimos a Rodolfo, ahí nos apoyaron. Pero cuando estábamos nosotros en la frontera, el ejército llegó con nosotros. Entonces ellos quemaron las casas, todas las casas. Empezaron a arder como a las 3, las 4 de la mañana. El ejército quemó todas las casas. Entonces ahí quedó todo, acabó todas las cosas. Bueno, pero el ejército a los 2, 3 días que hubo, se enciende,
el ejército mexicano llegó con nosotros. Entonces dijeron que quién es el que se animaba a ir en Guatemala, ir a ver qué las casas que se quemaron. Entonces nos juntamos un grupito, nos fuimos. Entonces ellos estuvieron ahí viendo todas las casas que quemaron, nos hicieron levantar cosas así, pedazos de ollas, pedazos de cosas que se quedaron, ellos andaban tomando la foto. Entonces, pero nosotros dijimos que tenemos pena, no tengan pena, nosotros vamos a ir con ustedes. Entonces, nosotros un grupo de soldados iban adelante, nosotros íbamos en medio. Entonces ahí tomaron fotos y todo, por eso gracias que hubo apoyo. Entonces nos dijeron que estamos muy pegados a la frontera, porque al rato puede entrar el ejército, pero aquí vamos a estar controlando. Pero no, ellos se retiraron, se vinieron, al otro día entró el ejército. Entraron y todo, y entonces ya empezaron a entrar por aviones, por los helicópteros. Pero los helicópteros iban así, no iban así apartados. Uno iba arriba, otro, eran como 5 helicópteros. Pero gracias que no tiraron bombas. El ejército entró, los que iban arriba, pero iban protegiendo a los que iban abajo. Entonces llegaron, entonces ya nosotros nos corrimos, fue cuando salimos a las montañas. Entonces ya, pero una persona fue lo que agarraron, se llamaba Francisco, un gordo él, pero no pudo correr, lo alcanzaron y lo llevaron, lo mataron. Otro que andaba buscando sus animalitos, un mexicano, que es de Cristóbal Colón, lo llevaron, pero sí no lo mataron. Se pasó un año, se pasó más. Entonces ellos dijeron que ya está muerta, dice la familia. Ya ellos perdieron la esperanza, sin dónde averiguar nada. Pero no, lo regresaron, regresó a su colonia otra vez. Llegó en su lugar, fue a ver su familia. Por eso, esa es la historia que tenemos nosotros. Pues gracias a Dios que nosotros estamos bien, estamos felices donde estamos. ¿Por qué? Porque por el gobierno que nos ha apoyado mucho. Muchos gobiernos que han pasado nos apoyan, y peor el que está ahorita y nos está apoyando bastante. Y gracias le damos al gobierno y todas otras colonias que nos han apoyado, nos han querido, no hay ningún problema con ellos. Gracias. Eso es todo lo que puedo platicar. Ahora le damos la palabra a Tomás Miguel Gaspar. Bueno, muy buenos días los que estamos presentes. Muy buenos días, y lo voy a contar mi historia. De cuando hubo la guerra en Guatemala, tenía yo 14 años. Hubo muy duro la masacre antes. Mis padres, era pobre, no teníamos casa, lo quemaba el ejército. ¿Qué hacíamos nosotros? Nos huíamos en la montaña a dormir o buscar una cueva. Así fue duro en Guatemala. Tengo 2 hermanos que lo mataron y lo colgaron, qué lastimoso. Que así lo colgaron en un árbol y así no hay dónde irse. Y de ese dolor me fui con la guerrilla, tomé las armas por defender mi familia. Pero en esos momentos mucha gente salieron, lo cerraron las líneas, no hay dónde poder salir. Nosotros sufrimos mucho. ¿Qué hizo el gobierno? Nos mandó a masacrar, tanto nosotros campesinos. Así empezamos a salir, los que pudimos salir son los que estaban en la frontera, los compañeros más adelante y no pudieron escapar. Ahí donde vivo, en un lugar se llama Nentón, donde vivía yo, mataron como unos
20 personas, lo encerraron en las casas, tiraron bomba. En una iglesia lo mismo, encerraron así como estamos, llegó el ejército, lo mismo, murieron mucha gente, empezaron a masacrar los ejércitos. En lugar que nos apoyaban, en lugar que nos apoyaban, nos criminaban, que estamos con la guerrilla, nunca llegamos a saber qué estaba pasando, como tuvo aquí anteriores. Pero así, gracias a Dios, salimos vivos con mi familia. Ya cuando estamos aquí, parte de México, un lugar se llama Chupadero. Ahí, lo mismo, ahí estamos refugiados. Nos dieron los compañeros de Delicia, nos dieron un refugio, como unos 3 años. Pero ¿qué pasó con los compañeros? Como somos bastante, fuimos refugiados, somos bastante. Nos empezaron ellos a poner a trabajar de sus terrenos colectivos. Como no tenemos dónde ir a vivir, lo hacíamos sus trabajos también ellos. Sufrimos mucho. Y no teníamos casa donde dormir. No teníamos casa, teníamos nylon, compramos nylon por metro, ustedes lo saben, los nylon ahorita ahí hacemos techo para dormir, así en el suelo, llueve, tantos niños sufrieron, murieron. Antes había cólera que decimos, pero lo agradezco, aquí hay 2 personas que pusieron a pie, o hay más compañeros que están presentes, no sé cómo sus nombres, ellos nos apoyaron cuando empezamos a hacer ahí en el refugio. Aquí está el doctor Luis, María Elena, ahí están los otros señores, allá están los 2 señores cuando nosotros estábamos refugiados. Pero les agradezco que ellos nos dieron su tiempo. Por eso nosotros aquí quedamos en México, sufrimos mucho. Cuando allá en Chupadero, les digo, entraron, murieron 7 personas, una señora estaba para darse luz. ¿Qué hizo el ejército? Lo rajó la panza y el niño quedó tirado en el suelo. Los otros señores le escaparon y un muchacho, un niño como de 6 años, lo levantaron en un tanque, lo estrellaron la cabeza, el seso, el niño quedó tirado en el piso, todo ensangrentado. Al momento que sucedió esas cosas, llegó el ejército mexicano, pero no pudo hacer nada, nomás se llegaron a ver, se regresaron, y el ejército de Guatemala entró como unos 5 kilómetros adentro del territorio mexicano, pero así, según ellos nos querían matar todo, pero gracias a Dios que no pudieron. Por eso esa historia grande tenemos nosotros, que fuimos refugiados, gracias ahorita que estamos aquí en México. Ojalá que nos vaya más bien, ya un poquito se está mejorando, porque en la mera verdad no fue fácil nuestra vida, así como yo no fue fácil mi vida porque sufrí mucho cuando era yo más jovencito. Es más que ya no hay donde pude escaparme, irse, por más me fui con la guerrilla como una defensa y ya mi familia se vino para acá. Por eso aquí, gracias todo de este medio, se está aclarando. Ojalá que nos tomen en cuenta del gobierno que nos pasó, que no sigue pasando más. Y puedo hablar también en mi idioma, unos cuantas palabras si pueden escuchar. Y lo puedo decir en mi idioma, todo, si está publicando ahorita, todos mis compañeros que viven ahorita lo están viendo, lo puedo decir, mandar un saludo con ellos. Bueno, chincana bien cuti ancha busta chwana pe octinu mesa titi an la lanan swash al hogar bien cuti catuche ya ve derecho al defender cu vida vejeyeto para que cheyabo calonita es maclane yelo niche yila cetalo yung pero nani la yinu mesa octe compañera yeto derechos humanos yeto anta al en medio de grabación y chincan Dios esan chalan hiba amina de caloni. El único puedo decir, gracias que nos están tomando en cuenta de este poro que estás haciendo. Muchas gracias a ustedes, gracias. Agradecemos su palabra y sus valentía, y si les parece vamos a escuchar una pequeña videocápsula sobre este exilio que pasaron. Exilio.
El exilio es una migración forzada o expatriación que implica cruzar las fronteras nacionales ante un evento de violencia estatal dirigido y personal, o en un contexto de violencias estatales más difusas que incluyen acciones de amedrentamiento, persecución, privación de la libertad, cercenamiento de las libertades civiles, etc. El exilio puede estar originado directamente en una disposición oficial emanada de las autoridades o agentes del Estado, o bien, puede ocurrir en el marco de políticas informales de exclusión territorial y prohibiciones de retorno al país de origen. Agradecemos esta mesa. Quisieran tomarse una fotografía con nuestra comisión y nada más recordar que estamos aquí para recordar la memoria y para que estos hechos nunca se vuelvan a repetir. Gracias. Nuestro país. Investigamos los hechos ocurridos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990, que constituyeron violaciones a los derechos humanos. El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico está conformado por un grupo de personas independientes, expertas y con trayectorias relacionadas con el esclarecimiento de la verdad, la memoria, la justicia y la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Investigamos los hechos ocurridos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990, que constituyeron violaciones a los derechos humanos. El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico está conformado por un grupo de personas independientes, expertas y con trayectorias relacionadas con el esclarecimiento de la verdad, la memoria, la justicia y la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Investigamos los hechos ocurridos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990, que constituyeron violaciones a los derechos humanos. El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico está conformado por un grupo de personas independientes, expertas y con trayectorias relacionadas con el esclarecimiento de la verdad, la memoria, la justicia y la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Investigamos los hechos ocurridos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990, que constituyeron violaciones a los derechos humanos. El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico está conformado por un grupo de personas independientes, expertas y con trayectorias relacionadas con el esclarecimiento de la verdad, la memoria, la justicia y la defensa de los derechos humanos en nuestro país.
investigamos los hechos ocurridos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990, que constituyeron violaciones a los derechos humanos. Bueno, ya. Vamos a iniciar con nuestra segunda mesa, Redes contra la Injusticia, nuestra perpetua solidaridad. Nos acompañan ahorita Gustavo Raúl Zárate Vargas. Él fue detenido de forma arbitraria en 1982 en San Cristóbal de las Casas. 1983, una aclaración. En San Cristóbal de las Casas se le torturó, desapareció transitoriamente y después fue puesto en prisión en el penal de Cerro Hueco, ello por su labor política y social, entre los que se encontraba el apoyo en víveres a los campamentos de refugiados. También se encuentra con nosotros Jorge Martínez Rodríguez, miembro del Comité Cristiano de Solidaridad creado por el obispo Samuel Ruiz García, el cual apoyó a refugiados y refugiadas guatemaltecas en sus campamentos. Jorge Martínez vivió y acompañó los campamentos de refugiados, generando, entre otras cosas, promotores educativos. Muchas gracias por estar aquí. Gustavo, si quisieras empezar. Pues muchas gracias al Diálogo por la Verdad, Chiapas, por esta invitación. A ver si ¿se está escuchando bien? No sé. Un servidor de ustedes, Gustavo Raúl Zárate Vargas, pues me imagino que soy invitado como preso político. ¿Por qué me considero así o me consideraron? Pues por la grabación. Ah, ok. Fui considerado así por el respaldo de Amnistía Internacional y también pues por la solidaridad del Frente Nacional contra la Represión, en aquel tiempo dirigida por doña Rosario Ibarra de Piedra, la diócesis de San Cristóbal de las Casas y el obispo Samuel Ruiz García, en aquel tiempo por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, en aquel tiempo por la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, en este caso estoy hablando de José Quiles, y compañeros de Teopisca, y por la Organización Campesina Emiliano Zapata, en ese tiempo era una, de Venustiano Carranza, y pues también respaldado por estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Desde qué ángulo de mirada podemos ver la migración de 1978-1990? Hay seres humanos que desean vivir en paz y huyen de la represión, en este caso Guatemala y El Salvador. Hay quienes huyen del abuso de autoridades, la falta de empleo y del narcotráfico, Honduras. Hay quienes migran en busca de oportunidades como el empleo, la educación, mejor nivel de vida, pero también huyen de la represión. Es el caso de nuestro país, México. Y todos en su conjunto huyen de la violación a los derechos humanos. A inicios de 1981 llegaron a la franja fronteriza de Chiapas con Guatemala cientos de migrantes huyendo de la política de tierra arrasada, de los caiviles y de la represión. Migrantes guatemaltecos, campesinos humildes del municipio de La Trinitaria, releo, migrantes guatemaltecos y campesinos humildes del municipio de La Trinitaria se acercaron a la diócesis de San Cristóbal de las Casas y a la Escuela de Ciencias Sociales a pedir apoyo solidario con los refugiados guatemaltecos. Para mantener el apoyo permanente, la diócesis de San Cristóbal de las Casas creó el Comité Cristiano de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala, al cual nos sumamos estudiantes, docentes de la Facultad de Ciencias Sociales e integrantes de la CIOAC, básicamente de Teopisca. Los primeros campamentos que se establecieron en 1981 en el municipio de Trinitaria
y a los cuales apoyamos con víveres de manera semanal. Estaban ubicados en 3 campamentos: La Sombra, La Hamaca y La Gloria. Los migrantes guatemaltecos asentados a 200 metros de la franja fronteriza con Guatemala principalmente eran niños, mujeres y ancianos. Buscaban un espacio para vivir en paz, pero sin alejarse de su país y esperando que acabase la inhumana represión contra campesinos que se habían organizado para defender la propiedad de la tierra, la defensa de su territorio, por mejores jornales y precios justos para sus cosechas. Posteriormente, conforme arreciaba la represión, se formaron otros campamentos en Marqués de Comillas, anteriormente era Ocosingo, Las Margaritas y frontera con Malapa. Los campamentos a los cuales se dio apoyo por más de año y medio eran de 155 migrantes en La Sombra, 271 en la Hamaca y 183 en La Gloria. ¿En qué consistía la solidaridad? Era apoyo económico, ropa, cobijas, zapatos, maíz, frijol, arroz, huevos, verduras y fruta de todo tipo, café y leña, entre otros. Apoyo político. A través de la difusión de la situación que se vivía en Guatemala, de la represión brutal contra todo tipo de organización que defendiera sus derechos de propiedad, de expresión de la defensa de los recursos naturales, contra los asesinatos, torturas y desaparición de dirigentes. Las familias que huían de la represión estaban organizadas básicamente a partir de una expresión que los coordinó, que es la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca, URNG, formada por el Ejército Guerrillero de los Pobres, Partido Guatemalteco del Trabajo, Movimiento Amplio de Izquierda, Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas y las Fuerzas Armadas Rebeldes. En América Latina y Centroamérica, los países estaban en procesos de capitalización regional y las economías campesinas y de agroexportación debían reestructurar sus procesos productivos hacia las necesidades del mercado, básicamente Estados Unidos, y fortaleciendo el modelo neoliberal que hasta hoy día padecemos. Para cerrar este episodio, conforme avanzó el año de 1981 y 1982-83, crecieron masivamente los flujos migratorios de los 4 municipios y en lugar de cientos de migrantes pasaron a ser miles en 3 años, llegando a ser a finales de 1985 casi 65,000 guatemaltecos en la frontera, más otra cantidad similar dispersa en Chiapas y en México. A fines de 1981, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, y la ACNUR de las Naciones Unidas pasaron a hacerse cargo de todo tipo de ayuda porque era tal el flujo que era imposible la solidaridad. En 1982, la respuesta del Estado mexicano a los problemas sociales de Chiapas y a la migración guatemalteca fue el nombramiento de un militar como gobernador. Estoy hablando del general Absalón Castellanos Domínguez. ¿Por qué fui apresado el 24 de julio de 1983? Me detuvieron en San Cristóbal de las Casas, como a las 13 horas, agentes de la Policía Judicial Federal, Policía Judicial Estatal. Durante 6 horas fui pasado a distintas corporaciones policíacas, pidiendo delatar a guerrilleros, o sea, gente que estaba huyendo. ¿De dónde salen los apoyos que recibe la Iglesia hacia los refugiados? ¿En qué parte del seminario diocesano se esconden las armas? ¿Quién financia los movimientos universitarios? ¿De dónde salen los recursos para la solidaridad con campesinos y refugiados? Fui desaparecido del 24 al 27 de julio de 1983 y torturado en esos largos días. Toques eléctricos en nariz, boca, oídos, genitales, hasta desmayarme. Tehuacanazos a todas horas y golpes sistemáticos. Y más cosas, ¿verdad?
Perdí la noción del día, tarde y noche por las torturas, ¿verdad? En los días que me mantuvieron desaparecido, el gobierno manifestó a la prensa que no me tenían detenido, después que era guerrillero y después traficante de armas. Como no podían sustentar sus acusaciones, me trasladaron a la Policía Federal con 2 paquetes envueltos con periódico, un arma de fuego, y siendo los delitos por los cuales estuve preso y era tráfico de drogas. La justicia en México es dirigida por el poder en turno. Bajo consigna, el juez federal Narcía me sentenció a 12 años de cárcel, el Tribunal Regional con sede en Oaxaca me redujo 9 meses y una vez renunció el secretario general de gobierno de Chiapas, conocido como el fiscal de Hierros. El nuevo titular, Eduardo Robledo Rincón, me dijo que el gobierno ya no iba a presionar para que yo siguiera preso, porque era un abuso inhumano de poder, y que mi abogado se moviera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para obtener mi libertad. Y en efecto, debido a la confesión bajo tortura, se me absolvió el 27 de diciembre de 1984 y quedé libre el 1 de marzo de 1985. Desde este foro solo me queda agradecer a Tatic Samuel, obispo de San Cristóbal de las Casas, fallecido, a Amnistía Internacional, al Frente Nacional contra la Represión, con Rosario Ibarra de Piedra, fallecida, a las religiosas Clemen y Lucy, Clemen fallecida, Lucy hospitalizada, al PRT, de Edgar Sánchez, Pedro Peñalosa y Bernardo Hernández Tobar, fallecido, a la CIOAC de José Quiles en aquel tiempo, Marisela y José Rodríguez, a la OCE CEMPA, Victórico Hernández Martínez y Agustín de la Torre, y a estudiantes y docentes de la UNACH. Pues este es mi testimonio, y les agradezco la invitación y pues muchas gracias. Escuchamos ahora a Jorge Martínez Rodríguez. Pues tengan buenos días a todas y todos y muchas gracias por esta invitación a este evento tan importante. Cuando me hicieron la invitación, pues yo creí un poco que no me correspondía, porque mi experiencia no iba a ser como de violación a derechos humanos, sino iba a ser más bien la reacción, la capacidad de reacción de los hermanos refugiados para rehacer su vida, con el acompañamiento del Comité Cristiano que ya se mencionó. Me dijeron que sí, me insistieron en que sí, que era interesante también ver ese aspecto, y pues por eso estoy aquí. Ya hicieron la contextualización de una manera muy viva y muy fuerte los primeros hermanos guatemaltecos y ahora nuestro compañero. Un poco de anécdota, las épocas más crueles de la historia de Guatemala fueron en tiempos del general Ríos Montt, como ya se mencionó aquí. Y el general Ríos Montt era evangélico, era de una iglesia evangélica. Y los hermanos de las iglesias evangélicas insisten mucho que no hay que meterse en política. Y entonces, ¿cómo es que Ríos Montt es presidente, no? Entonces, para justificar esto, Ríos Montt dijo que tuvo una revelación, que Dios se le reveló. Y que Dios se le reveló y le dijo que sí tenía que meterse en política porque había que salvar a Guatemala del comunismo. Y entonces él era el llamado por Dios para liberar a Guatemala del
Dios les reveló la estrategia. Yo creo que más bien fue la Escuela de las Américas de Estados Unidos la que les reveló la estrategia, ¿no? Porque la estrategia estaba muy definida e incluso es un poco lo que ya habían practicado en Vietnam. La estrategia era, en primer lugar, tierra arrasada. La tierra arrasada era no dejar nada vivo, ni personas, ni animales, ni siembras. Hay que arrasar todo. Bueno, pues en tiempos de Riusmont y un poco por ese tiempo, arrasaron con 400 aldeas de Guatemala. 400 aldeas. El segundo elemento de esa estrategia era las patrullas civiles. Y las patrullas civiles era sacar gente de las comunidades y darles su adiestramiento para que de manera voluntaria, entre comillas, se ofreciesen para vigilar las comunidades y controlar todos los que pudieran ser que estuviesen metiendo ahí el comunismo, porque eso era lo que había que desterrar. Y el tercer elemento eran las aldeas modelo. Y las aldeas modelo eran aldeas donde la población que quedase viva y pudiesen reclutarla, había que concentrarla en esas aldeas y allí era necesario darles un adoctrinamiento adecuado para que cambiarles su disco mental y convertirlas en militantes en contra del comunismo. Esa era la estrategia. Bueno, la estrategia dio resultado y esa revelación de Dios también fue muy eficaz porque esto provocó, como ya vieron, la salida de más de 100.000 refugiados a México, de los cuales unos 40 o 50.000 quedaron aquí en Chiapas y otros se dispersaron por los diferentes estados y algunos incluso se fueron a los Estados Unidos. Hay más de 1 millón de desplazados internos que se fueron a la capital sobre todo y a otros lugares huyendo, donde fueran desconocidos, y más de 100.000 también muertos. Entonces ese es el fruto de esa estrategia y de esa revelación divina. Bueno, pero lo que yo les quiero hablar es del trabajo que me correspondió junto con otros compañeros del comité, compañeras y compañeros, en la educación de adultos. El comité cristiano, conformado por don Samuel, estábamos como unas 20 personas y para mayor eficacia en el trabajo nos dividimos en 4 subequipos. Uno estaba en la zona de Comalapa, había un mapita por ahí, no sé si lo lograron poner, que se iba a poner un mapita que estaba por ahí, pero no sé si lograron poner ese mapita. ¿Ya está? Bueno, entonces ahí se ve la distribución de los 4 subequipos, que es por municipios. O sea, uno en Marqués de Comillas, que era municipio de Ocosingo, ahora ya es municipio aparte, pero ahí. Otro en Margaritas, donde estábamos nosotros. Otro en la Trinitaria y otro en la zona, ya con mucha dificultad, ya con carros de doble tracción y con mucha dificultad llegaba a esas primeras comunidades. En adelante eran como unos 30 a 40 kilómetros que ocupaba la zona nuestra y era todo pisar lodo. Y pisar lodo en unos terrenos planos, muchos de ellos, que realmente era sumamente difícil. Se decía ahí que ni siquiera las mulas, o sea, había momentos cuando llovía mucho que ni siquiera las mulas caminaban. Entonces esa era una dificultad. Esta dificultad este problema tuvo desventajas, pero yo creo que también tuvo ventajas para nuestro trabajo. Porque entonces ante tanta adversidad se fue creando una solidaridad que no había otra manera. O nos organizamos en solidaridad y en unidad o aquí van a perecer todos. Y entonces se creó realmente una red de solidaridad muy fuerte. Bueno, en relación al trabajo con los refugiados, ahí calculamos nosotros más o menos unos 9.000 y que estaban dispersos en 15 ejidos, porque allí no se formaron
campamentos grandes como lo que pasó en la cosa de Comalapa y también en el Marqués de Comillas. No, aquí eran gente que se llegaba a las comunidades, hacían acuerdos con los ejidatarios y cada ejidatario decía, bueno, yo puedo, en mi ejido, yo puedo recibir 5 familias, el otro 3, el otro 8, y así era. Y entonces ahí, o sea que esa población estaba bastante dispersa. Bueno, llamó mucho la atención la motivación de los papás que en el momento en que pasó esa emergencia trágica, como comentaban aquí, de la salida, al muy poco tiempo tuvieron una capacidad increíble de reconstruir sus vidas. Eso llamó mucho la atención, ¿no? Al muy poco tiempo se organizaron y con una capacidad enorme de reconstruir sus vidas. Y en este momento, una de las primeras preocupaciones fue hay que organizar la educación para nuestros niños. ¿Y cómo? Pues a ver, resulta que no había absolutamente ningún maestro, porque bueno, esto sí es muy interesante resaltar que estos refugiados es muy diferente de otros refugiados en otros momentos, ¿no? Por ejemplo, los chilenos que vinieron aquí a México en tiempo de Pinochet y todo eso, ¿no? Que era gente mucho más preparada, mucho incluso de ellos, muchos intelectuales, ¿no? Aquí era puro gente del pueblo, del puro pueblo, de las aldeas indígenas, y que, bueno, por supuesto, en nuestra zona no había ni un solo maestro, no había nadie que tuviera la secundaria completa, había algunos 2 o 3 que tenían los primeros años de la secundaria, había otros 7 o 8 que tenían la primaria. Estoy hablando de los que iban a ser los promotores, ¿eh? Estos iban a ser los maestros. Había 7 o 8 que tenían la primaria y la mayoría habían ido a la escuela 2, 3 años o 4, pero ya hacía tiempo. Y teníamos unos cuantos, 3 o 4, que nunca habían ido a la escuela, pero habían aprendido algo a leer algo con la Biblia. Y entonces eran, bueno, entonces estos fueron los promotores, los maestros que escogieron las comunidades, porque les llamamos, les decimos un llamado, miren, ustedes busquen a la gente que va a dar, porque no quisieron integrarse a las escuelas mexicanas, dijeron, no, queremos escuela propia. Bueno, en total, en el primer encuentro que hicimos eran 34 personas, los promotores, con estas características que les estoy diciendo. Yo entre aquello quedé realmente sorprendido y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque había un montón de niños y ¿qué vamos a hacer con esto? Y les pregunté a ellos así de frente, dije, bueno, miren ustedes, porque fuimos apuntando en el pizarrón, diríamos las categorías de cada quien, hasta qué grado habían llegado y tal. Y entonces yo les dije, bueno, ¿ustedes creen, sinceramente creen que vamos a poder sacar adelante la enseñanza, la escuela de los niños? Ellos me dijeron con un convencimiento tal que me impactó y lo recuerdo toda la vida, me dijeron, si usted nos apoya, sí. Entonces desde aquel día se armó ahí un pacto de solidaridad entre ellos y el comité, y un pacto que duró 9 años. El pacto fue el siguiente, que ellos iban a dar 3 semanas de clase y que cada mes iban a tener una semana de formación. Cada mes se les iba a dar una semana de formación y ellos iban a tener 3 semanas de clase. Entonces lo que había que hacer era lograr que los promotores fueran un poquito por delante de los niños, porque los niños bien espabilados, los niños, patojos bien espabilados, por cierto. Entonces resulta que, claro, cuando el niño ya sabía multiplicar, había que procurar que el promotor supiera dividir, ¿verdad? Esta era nuestra emergencia al principio. Bueno, pues este pacto duró 9 años. Durante 9 años estuvimos así, 3 semanas de clase y una semana de formación con los promotores. Yo creo que en los 9 años se cuentan, yo creo que con los dedos de la mano, los meses que no cumplimos esto. Fue un compromiso muy radical de parte de ellos y de parte nuestra. El otro factor muy importante fue ciertamente la solidaridad de la comunidad y la organización de la comunidad, porque la comunidad
tenía que hacer los trabajos comunitarios que se hacían y además tenía que trabajar para que el promotor, o sea, sembrar la milpa, frijoles, lo que fuera, para que el promotor pudiese dar la clase. Y también la comunidad construyó las escuelas. Bueno, las escuelas, por supuesto, construidas de palos de madera, y si lograban algunas tablas que sirvieran de mesas, bien, y si no, con unos palos también así un poco parejos, servía de mesa también. Bueno, y el comité lo que hizo fue las láminas para cubrir las escuelas y después también los materiales mínimos, ¿no? Materiales mínimos de cuadernos, de lapiceros y eso para poder empezar a trabajar. No teníamos libros, no había libros, no había nada. Y entonces yo logré hacer un libro de historia. No sé si se alcanza a ver algo. ¿Se alcanza a ver algo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Entonces, ese es un libro de historia que yo elaboré, que es la historia de Guatemala, pero desde la perspectiva de los indígenas. O sea, que es prácticamente la historia de Guatemala vista desde y sufrida desde los indígenas. Esto tenía dos motivos fundamentales. Uno, que supieran, bueno, cómo explicar esta tragedia que estamos viviendo. Porque resulta que muchos de ellos no sabían ni por qué el ejército los estaba matando. Entonces había que explicar un poco, bueno, por qué, cómo llegamos a esta situación y por qué explicar esto. Y la otra era dar una perspectiva de esperanza de que el indígena tiene derecho a un lugar estratégico y preferencial en Guatemala, es la mayoría de la población, tiene un derecho ahí. Bueno, entonces así fue como empezamos. Pero la cosa fue avanzando muy satisfactoriamente y a los 4 o 5 años que ya fuimos viendo las personas más capacitadas, viendo las personas que tenían más relaciones y más historia, pues pensamos, ¿y por qué no hacemos una historia de Guatemala nosotros? ¿Por qué los promotores, los maestros no van a hacer una historia de Guatemala ellos? Y entonces todo lo que aquí se habló hoy de la memoria, pues fue fundamental. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a ver en todos los campamentos, en todas las comunidades y con toda la gente, quiénes son las personas más ancianas y esas personas más ancianas, qué es lo que recuerdan de anterior con otros ancianos que ya ellos conocieron. Bueno, con decirles que reconstruimos 150 años de la historia de Guatemala. 150 años reconstruimos. Había varios que nos decían, es que yo me crié con mi abuelo. Ahí ya tenemos 3 generaciones, ¿no? El abuelo, el papá y él. Dice, y mi abuelo me contaba que su abuelo le contaba. Entonces ya tenemos otras 3 generaciones. Entonces, total, que ya les digo, reconstruimos como unos 150 años de la historia de todos los presidentes de Guatemala y lo que habían hecho con ellos en sus comunidades y en sus historias. Eso está recogido en este libro que se titula Nosotros conocemos nuestra historia. Entonces, este libro, dicho por algunos historiadores y literatos de Guatemala, dicen, pues qué bueno, habíamos visto muchos libros sobre los indígenas, por primera vez vemos un libro donde hablan los indígenas. Entonces ellos aquí cuentan su historia, cuentan cuando abrieron la carretera panamericana, que los obligaban a ir a trabajar, tenían que ir por semanas enteras, cómo los trataban, en fin, cuentan toda la historia de todos los presidentes desde los últimos, desde 150 años para acá. Y esto pues fue ya un paso mucho más importante, porque entonces este libro ya se comentaba entre ellos para que lo que buscábamos era que ellos conocieran su historia y asumieran su historia. Es decir, esta es nuestra historia.
Y esto estamos defendiendo y esto queremos vivir y construir. Y bueno, para no hacer muy largo esto, yo no sé si ya se me está pasando el tiempo. ¿Tenemos tiempo? Bueno, entonces ya podemos hablar un poco más con anécdotas. Bien, pues entonces fuimos haciendo todo esto y llegamos allá al final del primer ciclo, donde los primeros niños ya hicieron su sexto año. Y entonces ahí hubo otro momento así de cierta crisis. Bueno, tienen ya sexto año, en las aldeas de Guatemala nadie pensaba pasar de ahí y ya lo dejamos aquí o qué. Y entonces tanto los padres como los mismos niños dijeron, no, queremos seguir, hay que hacer la secundaria. Bueno, pues entonces hay que ponernos a organizar la secundaria. Hubo una comunidad de mexicanos muy solidaria que se llama Nuevo Huistán y ellos dijeron, no, nosotros ofrecemos lugar. Nosotros ofrecemos lugar para hacer una secundaria. Organizamos una secundaria y una secundaria legal, que era la secundaria de adultos, secundaria libre, no sé cómo se llama, libre de adultos. Secundaria abierta de adultos, abierta de niños y de jóvenes y de adultos, y reconocida por el gobierno mexicano. Dijimos, bueno, esto ya sí va a ser una enseñanza reconocida por el gobierno mexicano. Pues bien, con aquellos 34, que después fueron muchos más promotores, sacamos los mejores y con aquellos promotores pasaron a ser profesores de la secundaria. Que ellos pasaron a ser profesores de la secundaria. Y ahí se iniciaron los primeros cursos. También pusimos algún otro profesor de refuerzo, pero había 3 promotores que pasaron a ser profesores de la secundaria. Ellos mismos los eligieron. Entre los promotores, ahí, bueno, piensen ustedes quién puede ser, y ellos mismos eligieron los que iban a ser los profesores de la secundaria. Y ya en esto vino el periodo de organizar el retorno voluntario y colectivo y organizado. Porque yo tengo que decir aquí que yo creo que el gobierno mexicano en este momento se portó bien realmente. Cuando comienza la idea del retorno, que ya hay en Guatemala ha cambiado la situación y hay unas posibilidades de retorno, el gobierno de México les dio 3 opciones. Podían retornar individualmente, podían retornar de manera organizada o podían naturalizarse mexicanos. Y totalmente libre. Y así fue que en los campamentos, y nosotros promovimos eso con aquella canción de 4 caminos hay en mi vida, ¿cuál de los 4 será el mejor? Bueno, pues eso lo cantábamos ahí para hacer esto y para que realmente en las comunidades se hiciera una reflexión muy seria, lo más seria posible, de cuál opción consideraban mejor. Y así fue, en las comunidades muy libremente, se tomó estas opciones. Bueno, pues entonces se organizó la zona nuestra, participó mucho en el primer retorno, porque habíamos tenido mucho trabajo en la idea de mantener la esperanza del retorno. Habíamos hecho mucho trabajo comunitario, trabajo de reflexión. Nos había servido mucho la Biblia, que habían estado desterrados 70 años y nunca perdieron la esperanza del retorno. Entonces, en fin, todo eso nos sirvió mucho y lo usamos mucho para mantener esa esperanza del retorno. Incluso antes de organizarse el primer retorno, en nuestra zona se intentó promover un primer retorno que no fracasó, que no se pudo realizar por problemas de la dirección, más bien de la alta dirección, no de ellos. Bien, pues resulta que con el primer retorno se retornó también un grupo grande de ya los muchachos que estaban haciendo la secundaria. Y aquí está otro libro que escribieron los niños que entraron muy niños y tuvieron todo el periodo, toda la formación de ahí y que regresan a Guatemala
y aquí está el nombre de 60 niñas y niños, adolescentes ya, cuando regresan y escriben este librito que se titula Nuestra historia del refugio. Entonces, esto es un poco el trabajo que nosotros hicimos ahí y decirles que a mí me alegra mucho, creo que logramos que se sintieran un poco orgullosos de lo que habían aprendido. No hace mucho, hace unos 3 o 4 años, en una comunidad que está ahí cerca de las fronteras de Retornaos, nos vinieron a buscar, que estaban celebrando los 20 años del retorno, y nos vinieron a buscar al equipo que habíamos estado trabajando con ellos para que fuéramos a la comunidad y vieran cómo están implementando lo que les enseñamos en el refugio. Querían que viéramos cómo estaban implementando. Y realmente lo estaban haciendo muy bien, muy bien. Entonces, también, si quieren saber más, aquí hay otro libro que está ahí fuera a la puesta, que es mis memorias, y aquí viene un capítulo muy largo sobre el trabajo con los refugiados, si alguien lo quiere, ahí todavía quedan algunos. Y pues esto es entonces, para mí, creo que para la gente que trabajamos en el equipo, 2 hermanas y 3 por periodos más largos, y también otra gente, fue realmente muy gratificante y para mí es uno de los momentos gratificantes de la historia de mi vida. Muchas gracias. Agradecemos a Gustavo Raúl y a Jorge Martínez por estos valiosos testimonios y sobre todo por las redes de solidaridad que en algún momento ante la represión pues son la única forma para poder afrontar la misma. Les agradecemos, les pedimos si se pueden pasar a tomar una imagen. Muchas gracias. Y tenemos un receso de media hora y después continuamos.